Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la tutoría número 6 para la cátedra de Introducción al Cálculo Diferencial e Integral. Y a la vez damos inicio a la grabación de la tutoría para aquellos que por una u otra razón no hayan o no puedan acceder a la tutoría de este día. Si hay alguna duda o pregunta, pues ustedes están en toda la libertad de hacerla para que nosotros se la podamos contestar. Eh, esperamos que hayan pasado unas excelentes fiestas y que hayan disfrutado con su familia y con sus amigos también. Vamos a dar inicio a la tutoría de esta tarde. Si en algún momento no se me escucha o hay algún problema, pues me lo hacen saber. Me lo hacen saber para poder solventarlo. Muy bien. En este momento está compartiéndose mi pantalla. Espero la logren ver y si no se ve, pues me lo confirman también. Bueno, estamos en la cátedra de Introducción a Cálculo Diferencial e Integral. Ya estamos en la recta final y por lo tanto motivarles e incentivarles a ustedes para que ya en esta etapa final pues continuemos trabajando y formándonos en esto que hemos elegido, en esto que tanto nos gusta. Bueno, lo que vamos a desarrollar en esta ocasión, bueno, primero la bienvenida, hacer énfasis en que hay que revisar constantemente la plataforma en la pestaña de avisos específicamente. Es sumamente importante pues asistir a las tutorías tanto de repaso como las formales. Recordar que en las tutorías de repaso pues se ve más que todo teoría y algunos ejercicios que de acuerdo a la necesidad de ustedes pues se van a repasar. Y en las tutorías formales pues nos dedicamos a la resolución de problemas ya aplicativos también. Y un poco de verificación a ver si hemos leído el material y luego pasamos a la propuesta. Bueno, no sé si tienen alguna duda con el material que hasta el momento han tenido en plataforma. No sé si han tenido alguna duda o algo que no hayan comprendido de ahí. Bueno, vamos a dar inicio entonces al desarrollo de la propuesta. Bueno, vamos a empezar primero con área de una región. Recordar que estamos ya en cálculo integral, donde una de las aplicaciones de la integral es pues, calcular áreas de regiones ya determinadas. Recordar que el cálculo diferencial pues, nos servía para poder medir velocidad, aceleración y algunos aspectos físicos, y el cálculo integral pues, nos sirve para calcular áreas, volúmenes en cualquier caso. Entonces, en este caso vamos a ver área de una región. Lo primero que vamos a empezar con una pequeña introducción y la introducción dice, una región por arriba del eje X, recordar que estamos hablando del plano XY. ¿Verdad? Supóngase que tenemos una función y igual a f de x, que determina una curva en el plano x, xy. Y supóngase que f es continua y no negativa en el intervalo, tal que x está entre a y b. Como en la figura que vamos a mostrar en la siguiente lámina. Considérese la región R acotada por las gráficas y igual a f de x para x que está entre a y b y y igual 0. Nos referimos a R como la región bajo y igual a f de x entre a y b. Su área estará dada de la siguiente manera. Observemos cómo estará dada su área. El área de la región R será la integral de a a b de la función f de x. Muy bien. Los límites de integrabilidad, pues esto nos lo va a proporcionar el propio gráfico
Y la función, pues ya eso nos lo va a dar el problema. Muy bien. Vamos a proseguir entonces. Vamos a proseguir. Y el primer problema nos dice, encuentra el área de la región de la región R bajo las curvas y igual a x a la cuarta menos 2x al cubo más 2 entre x igual a menos 1 y x igual a 2. Bueno, teniendo como base la información de la lámina anterior, pues ya podemos intuir cuál va a ser el planteamiento de la integral. Pues esta sería la función y la integral iría desde menos 1 hasta 2. Pero para ello, pues hay que realizar el gráfico para que tengamos una mejor visión de lo que estamos trabajando. La gráfica de R se muestra en la siguiente figura. Una estimación razonable para el área de R es su base por una altura promedio. Digamos, bueno, en este caso, recordar que cálculos de área para regiones normales, pues sería base por altura. Entonces, en este caso, bien podemos intuir un valor. Digamos que de base tiene 3, la región de base tiene 3 y de altura 2. Entonces, esa área me daría 6 aproximadamente. Pero ya en regiones o en curvas de este tipo, pues el valor del área no va a ser tan fácil calcularlo de esa manera, dado que tendríamos que utilizar infinitos rectángulos con infinitas bases que nos pueda que aproxime de mejor manera el área de la región. Pero el valor exacto de la función estará dada por la siguiente expresión. Observemos el área de la región R sería la integral desde menos 1 hasta 2 de la función que nos esté dando acá, que sería x a la cuarta menos 2x al cubo más 2 diferencial de x. Claro está que estas expresiones nosotros ya las podemos integrar. Esta es la integral de una potencia o la regla de la potencia igual, bueno, una constante. La integral de x a la cuarta ya sabemos que le sumamos un 1 al exponente y lo dividimos entre ese mismo exponente. Entonces quedaría x a la quinta, que es el que está acá, sobre 5. Sobre 5, observemos, acá está. Luego el 2, bueno, lo dejamos como constante y solo integramos x al cubo. A 3 le sumamos 1, entonces nos quedaría x a la cuarta. Y lo dividimos entre 4 también. Pero como acá teníamos 2 y abajo íbamos a tener 4, entonces tendríamos 2 cuartos. Y 2 cuartos simplificado es 1/2, que es lo que tenemos acá. Luego la integral de 2, dado que 2 es constante, pues solo le agregamos la variable x, que es la que está acá. Y evaluamos desde menos 1 hasta 2. Primero evaluamos en 2 y luego le restamos a la evaluación en 1. Es decir, 2 a la quinta sobre 5 menos 2 a la cuarta sobre 2 más 2 por 2. Ese es evaluando 2. Luego evaluamos menos 1 y lo restamos. Sería menos 1 a la quinta sobre 5 menos menos 1 a la cuarta sobre 2 más 2 por menos 1. ¿Qué es lo que tenemos acá? 2 a la quinta sería 32 sobre 5, que es esta expresión. 2 a la cuarta sería 16, 16 entre 2, y 2 por 2 sería 4. Menos, ahora evaluamos menos 1, menos 1 a la quinta, dado que es impar, sería menos 1, menos un quinto, que estaría acá. Luego menos 1 a la cuarta, dado que el exponente es par, sería positivo, sería 1/2 por menos 1, sería menos 1/2. Y ahora 2 por menos 1, pues sería menos 2. Y acá tenemos todos estos valores. Esto utilizamos calculadora para, si no lo podemos realizar de manera manual, utilizamos calculadora y ese resultado pues nos daría 51 décimos, que su área sería de 5.1 unidades, unidades cuadradas en este caso. Y si, bueno, este es el valor exacto del área.
Pero si nosotros intuviéramos un área, pues esa área nos dio de 6 en este caso, estimando un área. Y si ven, si observamos, hay una gran diferencia entre 5.1 y 6. Muy bien, espero se haya comprendido. ¿Hay alguna duda sobre el problema anterior? No. Bueno, observemos lo siguiente. Dice lo que acabamos de ver. El valor calculado de 5.1 es suficientemente cercano a nuestra estimación 6 para darnos confianza de su validez. Lo que mencionábamos, hay una gran diferencia, pero se acerca, se acerca. No están tan separados los dos valores. Una estimación que pudiésemos haber hecho, pues que nos dio 6 y otra que nos dio, y la de valor real que es de 5.1. El gráfico es este que nosotros tenemos acá. El gráfico es x a la cuarta menos 2x al cubo más 2. Si no sabemos cómo graficar esto a mano, pues utilicemos algún graficador, ya sea GeoGebra, MATLAB o cualquier otro graficador que nosotros manejemos. Entonces, el área que nosotros estamos calculando es esta área en color celeste. Esa área es la que nosotros estamos calculando y la calculamos desde -1 hasta 2 bajo esa región, bajo esa curva, digamos. Entonces, ahí tenemos el valor real del área que es de 5.1 unidades cuadradas. Hay que entender que el área siempre será positiva, ¿verdad? Aunque esté por debajo del eje X. Problema 2. Encuentra el área de la región R acotada por las curvas o las funciones y igual a x al cubo menos 3x al cuadrado menos x más 3 y el segmento del eje X entre x igual a -1 y x igual 2 y la recta x igual 2. Si bien nosotros tenemos acá bastante información, lo que nosotros vamos a hacer de buenas a primera es graficar u obtener el gráfico de la función para tener la región que vamos a calcularle el área. Y bueno, y sombrearla de alguna forma para que sea un poco más visible. Bueno, la función es esta, y igual a x al cubo menos 3x al cuadrado menos x más 3 es esta. Siempre auxiliándonos de un programa graficador. Bueno, y está limitada por los segmentos, está limitada por el eje X entre x igual -1, que estaría acá, x igual 2, que estaría acá. Y la recta x igual 2, dice acá. La recta x igual 2, que x igual 2 es la que pasa exactamente acá. Ojo, que acá no estamos calculando la región hasta donde dice 3, por eso no está sombreada en 3. Es hasta la recta x igual 2, acá. Entonces, acá no podemos realizar un solo cálculo de áreas, dado que las áreas, una está por encima del eje X y la otra está por debajo del eje X. Entonces, lo que vamos a hacer para calcular el área total es dividir esta región en dos regiones. La que está por encima del eje X le llamaremos región 1 y la que está por debajo hasta X igual 2 le llamaremos región 2. Y vamos a calcular las áreas para esas dos regiones y al final vamos a sumar esas áreas. Observemos cómo hacer eso entonces. Bueno, observe que una parte de ella está arriba del eje X y otra por debajo. Las áreas de estas dos partes, R1 y R2, deben calcularse por separado. Puede verificar que la curva cruza el eje X en -1, 1 y 3. Bueno, observemos el gráfico. Acá sería -1, 1 y 3. Eso ya lo habíamos tocado también.
Así que el valor del área nos quedaría de la siguiente forma. Como vamos a sumar áreas, el área de la región 1 y el área de la región 2, entonces vamos a calcular dos integrales ahí. Observemos, el área de la región 1 estaría limitada, voy a poner el gráfico, ahí. El área de la región 1 sería desde menos 1 hasta 1. Ojo con esto, de menos 1 hasta 1 serían los límites de la función esa que está acá, ¿verdad? Y esta de acá, esta área de acá, ojo con cómo vamos a hacer esto, dado que está por debajo del eje X, a esa área nosotros la vamos a multiplicar por un signo negativo para poder hacerla positiva. Recordar que el área siempre es positiva, pero como en este caso la región 2 está por debajo del eje X, si nosotros lo calculásemos normal, el área nos quedaría negativa. Pero para evitar ese problema, nosotros lo vamos a multiplicar por un signo negativo para que se nos convierta en signo positivo. Entonces, la primera es positiva, esa porque está por encima. La otra, como está por debajo, lo multiplicamos por menos 1. Bueno, la primera región iría de menos 1 a 1 y la otra iría de 1 hasta 2. Es lo que tenemos acá. En menos 1 a 1 de la función x al cubo menos 3x al cuadrado menos x más 3. Y esto es lo que les mencionaba. Acá, acá la expresión anterior dice más, pero nosotros acá le ponemos menos. ¿Por qué le ponemos menos? Pues es porque se encuentra por debajo del eje X. Si estuviese por encima del eje X, pues no será necesario ponerle menos. Lo tomamos normal como suma. Y esta integral iría desde 1 hasta 2 de la misma función. Integramos normal con la regla de la potencia. Por ejemplo, acá en la integral de x al cubo a 3 le sumamos 1 y lo dividimos por ese mismo valor. Entonces sería x a la cuarta sobre 4. Acá el 3 queda constante, solo calculamos la integral de x al cuadrado. A 2 le sumamos 1, quedaría x al cubo sobre 3. Pero si nos queda x al cubo sobre 3, tendríamos un 3 en el numerador y un 3 en el denominador. Y por lo tanto, esos dos se cancelarían y solo nos quedaría x al cubo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá. La integral de x, pues sería x, aquí tiene 1 de exponente, le sumamos 1, nos quedaría 2, x al cuadrado sobre 2. Y la integral de la constante, pues es 3x nada más. ¿De dónde vamos a evaluar? Ah, de menos 1 a 1. Bueno, y calculamos a la otra integral. Acá es la misma integral, observemos, es la misma integral. Lo único que va a cambiar son los límites de integración. Los límites de integración es lo único que cambia. Entonces, para evaluar esto, nosotros ya sabemos cómo hacerlo. Nosotros ya sabemos que primero se evalúa el que está en el extremo superior y luego el que está en el extremo inferior. Por ejemplo, acá sería 1 a la cuarta sería un cuarto, solo para darles un ejemplo, un cuarto, menos 1 al cubo sería 1, menos 1 al cuadrado sería 1 sobre 2, 1, un medio, más 3 por 1, 3. Y esto sería lo primero. Esto al realizar la suma, pues esto nos da 4. Lo pueden ustedes ir verificando también. Muy bien. Luego, para esta otra parte, bueno, menos, acá, bueno, hace falta evaluar el menos 1. Vamos a evaluar el menos 1 ahí para que lo dejemos claro. Bueno, menos sería menos 1 a la cuarta sería 1, sería un cuarto. Menos 1 al cubo sería menos 1, por menos 1 sería más 1. Ahora iría menos 1 al cuadrado, sería 1 sobre 2, un medio, menos un medio negativo. Y 3 por menos 1, pues sería menos 3. Esto solo sería para esta parte de acá.
Luego hay que evaluar la parte derecha. Yo solo lo estoy dando como ejemplo. Bueno, en este caso, un cuarto, cuando eliminemos este o cuando distribuyamos este signo sobre el paréntesis, bueno, se van a eliminar algunas cosas. Veamos cómo nos quedaría distribuyendo ese signo. Si hemos aplicado bien la ley de los signos, pues no vamos a tener ningún problema, y si sale algún problema, pues lo corregimos en este instante. Bueno, el menos le cambia signo a todo lo que está adentro. Más o menos. Ahí está. Bueno, y cancelamos algunas cosas que se puedan cancelar. Por ejemplo, el 1/4. Por ejemplo, el 1/4. Podemos cancelar el 1/4 y el 1/4, pues está positivo y negativo. El -1/2 también lo cancelamos. -1/2 lo cancelamos porque está negativo y positivo. Con este -1/2 es este de acá, lo dejamos normal. Bueno, este 1 de acá no está eliminado. Bueno, y luego sumamos lo demás. Acá tendríamos -1, -1 sería -2. Y 3 y 3, 3 más 3 sería 6. Entonces sería -2 más 3. Esto nos daría 4, que es el valor que nosotros tenemos acá. Si observamos, es el valor que tenemos ahí. Lo demás, la parte derecha, pues ustedes verificarían que les dé -7/4. Ustedes lo van haciendo a modo de práctica para que vayamos afianzando estos contenidos. O sea, esta parte de acá, la segunda integral, ustedes lo evalúan primero en el límite superior, que sería 2, y luego en el límite inferior, que sería 1. Y esto verifican que es -7/4. Realizan esta operación en ese instante, entonces 4 menos -7/4, y esto les daría 23/4, que es como 7 punto y algo. Ese sería el valor del área total de nuestra región. Recapitulando, como teníamos una región dividida, lo que nosotros hicimos fue dividir dividir las regiones para calcular las áreas de dos maneras, o en dos regiones. Y al final solo sumamos las áreas para obtener el área total. No sé si hay alguna duda sobre esto. ¿Habrá alguna duda? No. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, notar que podríamos haber escrito esta área como una integral utilizando el símbolo de valor absoluto. Es decir, cuando utilizamos el símbolo de valor absoluto, ya nuestro gráfico ya no va a tener región bueno, bajo el eje X. Entonces, en la región, voy a mostrar el gráfico que teníamos. Esta región se va a trasladar a la parte positiva. Esta se trazaría a la parte positiva. Vamos a ver si lo puedo dibujar. Es decir, esta región iría acá. Acá. Esa curva iría acá. Así. Y pues, pero la cuestión es que la región siempre sería esta de acá. Y no pudiésemos haber calculado de una sola vez el área. Entonces, siempre hubiésemos tenido que calcularla, de dos maneras. O calcular dos regiones, el área sobre dos regiones. Entonces, no nos hubiese simplificado nuestro problema. Entonces, utilizar el símbolo de valor absoluto o no, pues siempre hubiésemos hecho lo mismo. Muy bien, ya que no hay dificultades sobre el problema anterior, pasaremos al problema número 3 y nos dice, región entre dos curvas. Hasta el momento hemos calculado áreas
delimitadas por una sola función. Donde decimos está delimitada por el eje X por debajo y por una función y igual a f de x por arriba. Pero también podemos calcular áreas entre dos funciones, entre dos curvas en sí, no necesariamente sobre el eje X. Para ello vamos a analizar este problema y veamos cómo procedemos. Dice el problema 3. Encuentra el área de la región entre las curvas y igual a x a la cuarta y y igual a 2x menos x al cuadrado. Eso es lo que nos está planteando este problema. Bueno, para su solución empezamos por encontrar en dónde se intersectan o en dónde se intersecan las dos curvas. Para hacer esto, pues necesitamos igualarlas. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar dónde se intersectan. Es decir, nosotros podemos calcular áreas entre dos curvas siempre y cuando se intersequen en algún punto. Se intersequen en algún punto que lo delimite. De otra manera, no se podrá calcular esa área o su área será infinita. Entonces, para ello lo que nosotros vamos a hacer es igualar las dos funciones, es decir, vamos a igualar y nos quedaría x a la cuarta igual a 2x menos x al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. 2x menos x al cuadrado igual a x a la cuarta. Tenemos una ecuación de cuarto grado que pudiésemos resolver en este punto. Bueno, en este caso, algunas soluciones triviales es cuando x vale 0 y x vale 1 son soluciones obvias, que es lo que se verifica acá, son soluciones triviales. Por ejemplo, si x vale 0, sería 2 por 0, 0, menos 0 al cuadrado, 0, igual a 0. Sí. Y cuando x igual a 1, sería 2 por 1, 2, menos 1, 1. ¿Y 1 es igual a 1? Sí. Entonces, estas son las soluciones triviales. Harían falta dos soluciones más, dado que es una ecuación de cuarto grado y tendría 4 soluciones. Por ahorita hemos encontrado 2 en los reales, verificaríamos las otras 2 más adelante. Veamos cómo quedarían estas dos figuras dibujadas en el mismo plano entonces. Esta sería la figura delimitada por esas dos funciones. Por una parte, recordar que es x a la cuarta y 2x menos x al cuadrado. Acá. Esta gráfica que cóncava hacia arriba y creciente y cóncava hacia arriba es x a la cuarta, y esta otra que sería cóncava hacia abajo, una parábola llamada y igual a 2x menos x al cuadrado. El área que nosotros vamos a calcularle para esta región, pues sería esta que está en color celeste. Y los puntos de intersección, pues ya sabíamos, sería en 0, que estaría acá el origen es 0, 0, y el otro sería 1, 1, que estaríamos acá, este punto de acá, es el otro de intersección. Por lo tanto, en X, si observamos en X el intervalo o el recorrido, digamos, iría desde 0 hasta 1, desde 0 hasta 1 en X. Pero en Y ya iría de una función a otra función, es decir, si nosotros trazamos una recta, lo voy a intentar hacer acá, si nosotros trazamos una recta que corte al dominio, el dominio de la función en este caso es X, ¿verdad? En eso estamos claros. Bueno, si nosotros trazamos una recta, lo voy a intentar hacer acá, si nosotros trazamos una recta que parta al dominio totalmente vertical, nosotros tenemos que delimitar o ver cuál es la gráfica que toca primero, o sea, la función de entrada y la función de salida. En este caso, la función de entrada, la que toca primero, es x a la cuarta, que es la que está acá. Observen, es x a la cuarta, y la función de salida, que es la última que toca, sería y igual a 2x menos x al cuadrado. De esa manera podemos saber la función en y de dónde a dónde varía. Variaría desde la función de entrada, que sería x a la cuarta, a la función de salida, que sería 2x menos x al cuadrado. Entonces ya tenemos los límites de integrabilidad. Por lo tanto, es sumamente sencillo de calcularle.
observemos, bueno, acá lo teníamos. Como solo vamos a utilizar una integral, la otra la vamos a utilizar. Esta sería una integral también, pero para efectos prácticos, para este curso, pues únicamente vamos a tomar la región que esté por encima y a eso le vamos a restar la función que esté por debajo. En este caso, la función que está por encima de la región es 2x menos x al cuadrado y a esa le vamos a restar la función que esté por debajo, que sería x a la cuarta. Y por lo tanto el área sería la integral desde 0 a 1, dado que está en x, de la función que está por encima, que sería 2x menos x al cuadrado, menos la función que esté por debajo, que sería x a la cuarta, diferencial de x. Y este sería el planteamiento de la integral. Ya planteada esa, con las técnicas de integración que nosotros ya manejamos, ya podemos proseguir. Ahora evaluemos la integral, a ver cómo nos quedaría. Por ejemplo, acá, si nosotros evaluamos esa integral, la primera acá nos quedaría 2x al cuadrado sobre 2. Recordar que la integral de x sería x al cuadrado sobre 2. Y acá se cancelan los dos y solo me quedaría x al cuadrado, que estaría acá. Luego la integral de x al cuadrado sería x al cubo sobre 3 y la integral de x a la cuarta sería x a la quinta sobre 5. ¿De dónde a dónde vamos a evaluar? Pues de 0 a 1. Primero evaluamos en 1, que sería 1 al cuadrado, 1, acá está. Luego 1 al cubo, 1 entre 3, un tercio, menos un tercio, menos 1 a la quinta, sería 1, 1 sobre 5. Realizamos estos cálculos y este valor es de 7 quinceavos. Por lo tanto, el área el área entre esas dos funciones será de 7 quinceavos. Y de esta manera es como vamos a proceder a resolver las integrales en las cuales nos pidan calcular áreas entre dos funciones. No sé si hay alguna duda sobre esto. ¿Todo está claro? Bien, vamos a continuar entonces. Bueno, ahora vamos a tocar el tema de rebanadas horizontales. En todos los casos, en todos los problemas anteriores, hemos resuelto ejercicios en los cuales solo nos hemos desplazado sobre el eje X, es decir, eh, tomamos rebanadas en realidad verticales. Cuando les mencionaba que trazábamos líneas verticales, es decir, cuando trazábamos la línea vertical y verificábamos cuál era la función de entrada y salida, nosotros estábamos tomando rebanadas verticales, es decir, rectángulos verticales. Pero no necesariamente todo el tiempo vamos a realizar eso, sino que también lo podemos hacer con rebanadas horizontales en las cuales nosotros podamos trazar una línea recta, por ejemplo, horizontal, y ver cuál es la función de entrada y salida de manera horizontal. Para ello vamos a analizar el problema número 4 y nos dice: encuentre el área de la región entre las parábolas y igual a 4x, perdón, y al cuadrado igual a 4x y la recta 4x menos 3y igual a 4. Bueno, esta es una parábola que abre sobre el eje X y esta pues sería una recta. Lo primero que tendríamos que hacer es intentar ubicar los puntos de intersección, porque deben de tener puntos de intersección estas dos curvas para que podamos calcular su área. Si no tienen puntos de corte entre ellas, pues ya sabríamos que no habría, bueno, el área entre ellas dos sería infinita. Las coordenadas o las ordenadas de estos puntos de intersección pueden determinarse escribiendo la segunda ecuación, bueno, despejando la segunda ecuación, mejor dicho, de esta manera: 4x igual a 3y más 4.
Es decir, el menos 3y pasaría al lado derecho, dado que está negativo en el lado izquierdo, pasaría a positivo. Observemos 4x igual a 3y más 4. ¿Por qué hacemos eso? ¿Y por qué no despejamos de manera normal? Porque la otra ecuación ya está con 4x también. Entonces, lo único que yo necesito es tener 4x en la otra ecuación para poder igualarlas. Es decir, yo voy a igualar 3y más 4 y y cuadrado. Así de simple es lo que yo voy a igualar. Por eso dice acá, y luego igualamos las dos expresiones para 4x. Es por eso. Nos sale un poco más accesible de esa forma. Es decir, y al cuadrado igual a 3y más 4. Despejamos esto, mandamos todo lo que está en el lado derecho, lo mandamos al lado izquierdo, 3y estaría positivo, pasó a negativo, el 4 estaba positivo, pasó a negativo y lo igualamos a 0 para encontrar los puntos de intersección. Bueno, acá factorizamos y y y, aquí aplicamos, tomamos menos, luego multiplicamos los dos signos, menos por menos, esto nos daría más. Ahora, buscamos un signo tal que al multiplicarlo me dé 4 y que al restarlo me dé menos 3, eso serían 4 y 1. Por lo tanto, acá la primera solución tomamos el signo contrario, la primera solución es y igual a 4 positivo y acá tomamos signo contrario también. La otra solución es y igual a menos 1, que son estas que están acá, y igual a 4 y y igual a menos 1. Y ahí tenemos los dos puntos de corte. Los dos puntos de corte. Bien. Cuando y igual a 4, entonces x igual a 4. Eso lo obtenemos de esta expresión. De esta que tenemos acá. Si y vale 4, por ejemplo, lo voy a hacer para esa. Y al cuadrado igual a 4x. Si y vale 4, entonces acá tendríamos 4 al cuadrado sería 16. Igual a 4x. Despejamos x, ese 4 lo mandamos a dividir. Quedaría 16 entre 4. Sería 4. Por eso decíamos, si y vale 4, entonces x vale 4. ¿Qué pasaría con con menos 1 entonces? Entonces acá tendríamos 1, dado que 1 menos 1 al cuadrado es 1, entonces sería 1 igual a 4x. Mandamos a dividir ese 4, entonces nos quedaría un cuarto x. Entonces cuando y valga 4, x también vale 4, y cuando y vale menos 1, x vale un cuarto. Que es lo que tenemos acá. Y cuando concluimos que los puntos de intersección son 4, 4. La región entre las curvas se muestra en la figura siguiente. Es esta función que nosotros tenemos acá, nuestro interés. Observemos, no lo voy a dejar acá. Observemos el punto de intersección cuando x vale 4, o perdón, cuando y vale 4, x también vale 4. Y cuando y vale menos 1, x vale un cuarto. Bien. Si observamos nosotros acá, esta función, si lo quisiéramos hacer con rebanadas verticales, tendríamos que seccionarla. Por ejemplo, ¿cómo pudiésemos hacerla para utilizar rebanadas horizontales entonces? Pues es bastante simple también, nada más que incurriríamos en un poco más de trabajo. Entonces, dividiríamos esta región en dos regiones. Esta sería una, voy a marcarlo, hasta este punto sería 1, para el lado izquierdo sería 1, y la otra región sería esta para el lado derecho. Entonces tendríamos dos regiones. En esta región, en la región que acabo de marcar, en esta región, la que está al lado izquierdo, solo intervendría una. Si observamos, acá se ve poco, pero se ve que es solo la parábola, y al cuadrado igual a 4x, solo una función. La recta no interviene acá.
pero en la que está a la derecha sí intervienen las dos. Interviene por arriba la recta, la parábola y al cuadrado igual a 4x y la recta 4x menos 3y. Entonces es un poco más complejo trabajarla con rebanadas verticales. Por ello, la necesidad de trabajar con rebanadas horizontales. Ahora, imagínense que se rebana esta región de forma vertical, lo que mencionábamos. Nos enfrentamos a un problema ya que la frontera inferior consiste en dos curvas diferentes. Las rebanadas en el extremo izquierdo van de la rama inferior de la parábola a su rama superior. Para el resto de la región, la rebanada se extiende desde la recta hasta la parábola. Para resolver el problema con rebanadas verticales se requiere que primero dividamos nuestra región en dos partes, configurando una integral para cada parte y evaluando ambas integrales. Lo que les mencionaba, pues tendrían que calcularse dos áreas bajo dos regiones. En la primera región solo interfiere una curva, que sería desde su rama negativa hasta su rama positiva, y sobre la región 2 pues intervendría la parábola misma y la recta. Entonces es un poco más complejo, pero sí se puede. Un enfoque más apropiado es rebanar la región de manera horizontal, como se muestra. Y por eso usamos como variable de integración a y en lugar de x. Observe que las rebanadas horizontales siempre van de la parábola a la izquierda a la recta, a la derecha. La longitud de tal rebanada es el valor más grande, es decir, x igual a un cuarto de 3y más 4 de menos el valor más pequeño de x igual a un cuarto de y. ¿De dónde sale esto y por qué lo tenemos ahí? Eso sale de las expresiones, de las ecuaciones que tenemos acá. O sea, cuando vamos a utilizar rebanadas horizontales, vamos a despejar x. Por ejemplo, si despejamos x para esta primera, tendríamos y al cuadrado sobre 4 igual a x. Esta sería la parábola. Y acá tendríamos que despejar x. Sería, de una sola vez lo voy a hacer, asumiendo que el despeje no tenemos problemas. 4 más 3y. 4 más 3y sobre 4. Espero lo logren ver también por el color. Bueno, acá tendríamos las dos, sería esta y esta, despejadas para utilizar rebanadas horizontales. Cuando hacemos eso, siempre tenemos que despejarlas. Entonces, ahora sí ya podemos seguir, dado que ya cumplimos con todos los criterios. Bien, es lo que tenemos nosotros acá. Dado que solo vamos a utilizar rebanadas horizontales, tal como se observa acá, esta rebanada horizontal, entonces los delta y o las bases, digamos, van a ser delta y. Y por ello acá despejamos esta de acá, que sería x igual a y a la cuarta. Acá está esta. X igual a y a la cuarta sobre 4. Y la otra sería 3y más 4 sobre 4. Esas dos funciones son las que vamos a tomar. Y en este caso ya no vamos a tomar la región que esté más arriba, sino que vamos a tomar la región que esté más, perdón, la función que esté más a la derecha. Entre estas dos funciones, la función que está más a la derecha, pues ya sabemos que es esta recta que está acá. Esto lo delimitaría. ¿Cuál recta es esa? Ah, es la recta 3y más 4 sobre 4. Y a esa recta le vamos a restar la función que esté más a la izquierda. ¿Cuál es la que está más a la izquierda? Si observamos es la parábola. Es esta curva. ¿Qué curva es esa? Efectivamente, es y al cuadrado sobre 4. Entonces, por eso lo restamos. Tendríamos 3y más 4 sobre 4 menos y al cuadrado sobre 4. Y ojo, que acá ya cambiamos el valor de integración. Ahora tenemos diferencial de y. Los límites de integración ya lo habíamos calculado anteriormente. Estaba entre menos 1 y 4. Esto los verificamos cuando igualamos las dos funciones. Entonces ya tenemos planteada la integral, por lo tanto ya los podemos
los podemos calcular. Así, el área sería la integral desde menos 1 a 4 de 3y más 4 menos y al cuadrado sobre 4. Esto se hizo para dejar una sola fracción. Si observamos en la expresión anterior, ambos tienen denominador 4, entonces lo dejamos con un solo denominador, dado que se repite. Si no fuese así, no se pudiera hacer. Entonces, si observamos, acá tenemos 3y más 4 menos y a la cuarta. Y al cuadrado sobre 4. Este 1/4 que tenemos acá de denominador lo sacamos como constante, que es el que está acá, y nos queda solo la integral de menos 1 a 4 del numerador, dado que el numerador no ha salido. Con respecto a quién vamos a integrar acá. Acá es con respecto a y, ya no es con respecto a x, es con respecto a y. Este de y o este de x es sumamente importante para poder definir cómo voy a integrar, cómo lo voy a considerar. En este caso voy a integrar respecto a la variable y. Acá tendríamos la integral de 3y, sería 3y al cuadrado sobre 2. Acá está, 3y cuadrado sobre 2. Luego la integral de 4, pues sería 4y. La integral de 4 sería 4y. Y la integral de y al cuadrado, sería y al cubo sobre 3. Recordar que le sumamos una unidad a 2, entonces nos quedaría y al cubo sobre 3. Bueno, ¿de dónde vamos a evaluar? De menos 1 hasta 4. Por lo tanto, nosotros diríamos acá, el 1/4 siempre lo dejamos afuera para obviarnos un poquito de pasos. Entonces, evaluamos en 4, sería 4 al cuadrado, sería 16 por 3. 4 al cuadrado sería 16 por 3, pues sería 48. Entre 2, pues es 24. Ahora, 4 por 4 sería 16 y 4 al cubo sería 64 tercios. Esto es evaluando en 4. Ahora vamos a evaluar en menos 1. Acá sería menos 1 al cuadrado es 1, 3 por 1, 3 medios, 4 por menos 1, menos 4, y menos 1 al cubo sería menos 1 sobre 3, pero como acá tiene menos 1, entonces se convierte en 1/3 positivo. Y lo restamos. Entonces, realizando estos cálculos bueno, utilizando la calculadora para hacer esos cálculos, nos quedaría un valor de 125 sobre 24, el valor del área limitada por esas dos funciones, que aproximadamente es de 5.21. Aproximadamente 5.21 unidades cuadradas. Si fuese un problema aplicativo, si usáramos metros, pues serían 5.21 metros cuadrados. Y es de esa manera que podemos o que hemos trabajado con rebanadas horizontales para poder calcular áreas. No en todos los casos va a ser factible cambiar de un orden a otro o cambiar de rebanadas horizontales a verticales, pero sí en algunos de los casos va a ser necesario, dado que nos limita un poco el cálculo o nos dificulta un poco menos el cálculo. Muy bien, no sé si hay alguna duda con respecto de este problema. No. Bueno, vamos a continuar entonces. Y bueno, hay dos puntos a observar. El integrando que resulta de las rebanadas horizontales incluye a y y no a x, es lo que les mencionaba. Para obtener el integrando se despeja x de ambas ecuaciones y se resta el valor más pequeño de x del mayor. Eso es lo que decíamos, tomamos el que esté más a la derecha y le restamos el que esté más a la izquierda. Estos dos puntos es necesario analizarlos. Ahora, en física, nosotros conocemos un concepto de trabajo, no de trabajo así el que se maneja comúnmente, sino un trabajo en física. Pues cuando nosotros estudiamos bachillerato, pues en ciencias naturales aparece el concepto de trabajo y siempre nos decían, si una persona está moviendo
por un día o por 5 horas o por un día una pared y no la mueve, no está realizando trabajo. Si recordamos el concepto de trabajo, pues tiene que ver con cuánta fuerza se aplica a un objeto, ya sea estático o en movimiento, y cuánto lo ha logrado desplazar. Es decir, si una persona está moviendo una pared, le aplica cierta fuerza que está en Newton y no logra mover esa pared, el trabajo realizado por esa persona sobre esa pared es cero, dado que la pared no ha sido posible moverla. Pero sí puedo realizar trabajo sobre una caja, sobre una pelota, puede ser, sobre cualquier otro objeto que logre mover. Observemos el concepto de trabajo. Muy bien. El trabajo realizado se debe definir mediante aquella fuerza aplicada bajo cierto desplazamiento. Es decir, una de las condiciones para que exista trabajo es que se aplique fuerza y que también se logre mover el objeto. Si no se logra mover el objeto, entonces el trabajo es cero, el trabajo empleado es cero. Bueno, eso es un concepto que manejamos desde bachillerato. En física, pues el trabajo se modela de la siguiente manera. Ya sabemos que el trabajo se representa con la letra W, W mayúscula, porque si utilizamos W minúscula sería peso, que es el que se utiliza en física o en ciencias naturales. En este caso vamos a utilizar W mayúscula. Y lo leeríamos de la siguiente manera. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Es decir, el trabajo es directamente proporcional a la fuerza aplicada por el desplazamiento o por la distancia recorrida al aplicar esa fuerza. Si la distancia es cero, entonces cero por fuerza sería cero y por lo tanto el trabajo sería cero. Bien, donde W es el trabajo, F es la fuerza y D es el desplazamiento o distancia. Las unidades de trabajo pues se denotan por joule y un joule pues equivale a un newton por metro. Es decir, donde N y M son las unidades de la fuerza y distancia respectivamente. N es la unidad de fuerza, que sería newton, y M serían las unidades de metros para distancia. Acá estamos utilizando el sistema internacional también. Los objetos clásicos para los cuales se puede aplicar la fórmula de trabajo están basados en objetos estáticos, a los cuales se les imprime una fuerza, dependiendo de la distancia recorrida, se obtiene un trabajo. Es decir, a objetos que no estén en movimiento. Si una botella está totalmente estática y yo le aplico cierta fuerza para poder moverla y la logro mover, entonces yo estoy empleando trabajo. Y las unidades de ese trabajo, pues ya sabemos que está en joule. Ahora, podemos encontrar el concepto de trabajo o la fórmula de trabajo utilizando integrales también. Por ello dice acá, utilizando integrales podemos calcular el trabajo. ¿Cómo lo podemos hacer? El trabajo es igual a la integral de la función fuerza por una distancia específica. Es decir, W es igual a la integral de f de x diferencial en x. De esa manera podemos calcular trabajo mediante integrales. Para ello vamos a resolver el problema número 5. Y el problema 5 nos dice, calcular el trabajo necesario para estirar un muelle 5 centímetros si la constante del muelle es de 1000 newton por metro. Observemos que acá nuestro problema dice que queremos estirar un muelle 5 centímetros. Como estamos utilizando el sistema internacional, estos 5 centímetros tenemos que pasarlos a
a unidades en el sistema internacional, que serían metros. Entonces, en el sistema internacional, 5 se convertiría en 5 sobre 100. 5 sobre 100 en el sistema internacional. Voy a obviar unidades y esto nos quedaría 0.05 metros. 0.05 metros. Ahora queremos estirar ese muelle o queremos calcular cuánto trabajo se debe emplear para estirar ese muelle. 5 centímetros y la constante del muelle es de 1000 newton por metro. Esta constante es la fuerza en nuestra fórmula. Nosotros tenemos anteriormente. Es en esa fórmula que está ahí. Y los 5 centímetros, pues es los límites de integración para nuestra integral. Recordar que como vamos a calcular una integral, tenemos que tener límites también para poder aplicarlos. Entonces, ya sabiendo eso, ya sabiendo que tenemos límites y que la función f es la constante en este caso, que equivale a 1000 newton por metro, entonces procedemos a calcular el trabajo necesario para estirarlo 5 centímetros. De igual manera yo lo puedo hacer con un elástico, puedo calcular cuánto trabajo se debe de emplear para poder estirarlo o un resorte, cualquier cosa. Veamos la solución. La fuerza necesaria para deformar un muelle pues va a estar dada por la fórmula F igual a 1000 y este delta X será el desplazamiento que nosotros le apliquemos. Ese desplazamiento es el que nos va a interesar en este caso. Ese desplazamiento usualmente lo vamos a indicar con la variable X, dado que será un desplazamiento horizontal, donde X es la deformación que dice acá. Es decir, como vamos a estirar el muelle, se va a deformar. Entonces, la fuerza necesaria para deformar el muelle es 1000 delta X N. N me indica las unidades que serían Newton. Delta X me va a indicar cuánto se ha desplazado. Y 1000 pues es la constante. El trabajo de esta fuerza se calcula mediante la integral siguiente. Observemos. Tenemos la integral de 0 hasta 0.5. El 0.5 es cuánto quiero estirarlo. Por ejemplo, si yo quisiera estirarlo 1 metro, por ejemplo, entonces sería de 0 a 1. Pero acá solo se quiere identificar cuánto trabajo se va a aplicar para estirarlo 5 centímetros. Entonces iría de 0 a 0.05. De 1000 que sería la constante, y este delta X ya sabíamos que es horizontal, por eso le llamábamos delta X y ese es lo mismo que decir X. Diferencial en X. Diferencial en X. Ahora, ese 1000 es constante. Bueno, ahora calculamos esa integral y ese 1000 es constante, por lo tanto no se toca. Y calculamos la integral de X. La integral de X es X al cuadrado sobre 2. Lo evaluamos cuando X vale 0.05, realizamos ese cálculo, es decir, vamos a escribir 1000, ese 1000 lo voy a dejar por fuera para que no se confunda. Bueno, 1000 sobre 2, lo vamos a dejar 1000 sobre 2, dado que el 2 del denominador también aplica ahí. Entonces sería 0, como estamos evaluando el límite superior, sería 0.0, perdón, 0, aquí es 5 normal, aquí es 5 nada más. Vamos a ver si lo podemos borrar. Ahí está. 0.05 al cuadrado. Ahora, menos, ahora vamos a evaluar 0, pero 0 al cuadrado es 0, entonces menos 0 lo vamos a escribir. Entonces, utilizando la calculadora para verificar a cuánto equivale 0.05 al cuadrado, 0.05 al cuadrado, vemos que esto equivale
a 2.5 por 10 a la menos 13. Esto utilizando números con base 10. Base 10, pero en resumidas cuentas, esto equivale a 1000 sobre 2, que sería 500. 1000 sobre 2, que sería 500, y 0.05 al cuadrado sería 0.0025. 0.0025. Acá no llevamos unidades, ojo con eso, no llevamos unidades, dado que el trabajo ya sabemos que está en joules. Entonces al final los agregamos. Ahora, realizamos esa multiplicación por 500 y efectivamente nos da 1.25, que es el resultado que viene de acá. Por lo tanto, concluiríamos nosotros, el trabajo necesario para poder deformar un puente cuya constante es de 1000 newton, deformar los 5 centímetros es de 1.25 joules. Esa sería ya la conclusión final. El trabajo necesario para deformar 5 centímetros un puente cuya constante es de 1000 newton sería de 1.25 joules, que sería el valor del trabajo. No sé si hay alguna duda hasta acá sobre eso, sobre cómo utilizar el concepto de trabajo. ¿No? Bien. Bueno, este ya sería nuestro último problema para esta tutoría. Bueno, agradecerle por estar presente, y los que no han podido acceder a la tutoría en esta ocasión, pues van a poder acceder mediante la plataforma, van a ser subidas también a YouTube para que ustedes puedan acceder. Animarles, ya estamos en la recta final y por lo tanto requerimos un último esfuerzo en esta última etapa. Así que agradecerles y animarles, motivarles e incentivarles a que estemos siempre pendientes de la pestaña avisos, que es donde se publican todas las actividades que se tienen. Bueno, ya tenemos algunas actividades ya mencionadas para esta semana y para la siguiente, entonces hay que estar pendientes y cumplir con esas actividades para que no tengamos problemas al final. Bueno, se sugiere que revise la ruta de aprendizaje de la unidad 4 y que desarrolle los ejemplos de los materiales en su cuaderno. Además, intentar resolver los ejercicios, ya que solo de esa manera pues, surgirán dudas que serán solventadas por los tutores. Entonces, esto es sumamente importante, pues hay que revisar el material para que podamos comentar aquellas dudas que ustedes hayan tenido. Entonces, por el momento esto sería todo. Agradecerle nuevamente por siempre estar pendiente y presente. Si no hay dudas, pues nos vemos la próxima.